Salve, bene venisti ad Wacam Sphaericam. Ya vamos por la tercera temporada. Dicen que somos de culto. Si nos acabas de descubrir, tenemos fondo de armario para entretenerte rato. Pero no hace falta que te pongas a revolver ahora. Sigue aquí mismo, que cualquier episodio es un buen comienzo. Hablamos de lo que nos da la gana. Igual desbarramos de física, que de cine, de libros o de caca. Y en cuanto me dejan, meto una cuña de acatos. O, como no, de romanos. Y algún día probaremos hablar de lacatos. No nos liamos. 5 colegas improvisando, como en una jam session de jazz. Nos tiramos a la piscina y ale a jacta esta. No somos para todos, pero si has llegado hasta aquí, sin miedo. Audentes fortuna juvat. ¿Cómo empezó usted con esto de la lectura? Un poco como todos, que empiezas viendo página 2 y acabas comprándote las obras completas de Proust. Aquí la gente se mete a leer y... ¿Dónde adquiere usted los libros? Pues mira, aquí en esta rotonda hay unos coches que te dejan en la casa el libro por 5 pavos. El José. ¡José! Esto te arruina la vida. Es que ya llega un punto que ni familia, ni amigos, ni pareja, ni nada, todo está centrado en el próximo coloquio sobre Dostoyevski. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No he pensado en dejarlo. Sí, claro. Voy a un programa que hay de la biblioteca, que es que te dan bestsellers para que te vayas quitando poco a poco. Hombre, ¿tú has leído a Carver? No. Pues no lo hagas porque, mira, vamos a parar que le molesta. Es que, claro, se desconcentra. Víctimas de la lectura, en Callejeros de la 2. ¡José! ¡José! Bueno, ¿qué? Vale, por favor. Me ha encantado lo de... Empecé con página 2 y acabé con las obras completas de Proust. No, pero lo mejor es que sí, lo estoy dejando, me voy y leo bestseller, me dan en la biblioteca, me dan bestseller. Para quitarme. Para quitarme. Para quitarme. Qué gracioso. Es muy bueno. Bueno, vamos a hablar de yonkis. Vamos a hablar de libros hoy. Porque aquí tenemos algunos yonkis de la lectura. Vamos a hacer nuestro Pero ya yo tradicional... me estoy quitando. Mentira. Pero si no lees bestseller. Lo dejo cuando quiera. Sí. Vamos a hacer nuestro ya tradicional libros del año anterior. Segunda edición. Exactamente. Así se crean las tradiciones, ¿no? Tiras a una cabra de un campanario un año, al año siguiente también, Y eso es una tradición. Ya está. y ya está. Como todo el mundo Identitario. sabe, por 2 puntos pasa una recta. Vamos. Y como cualquier cosa tradicional es algo bueno, positivo y que hay que conservar para siempre jamás de los jamás. Pues venga, ¿quién empieza? Venga. Pues Saúl. Cri. ¿Cómo que yo? Pues me tenéis que recordar, porque lo que he leído no me acuerdo ni los autores. Tenemos que recordar lo que has leído. Sí, macho. que no me sé los Bueno, autores. tú di el nombre y luego las Eso, notas sí. ponemos. Luego ponemos, y si lo tendrá José ahí delante. A ver, lo mío facilito, porque yo como soy papá tengo poco tiempo para leer. Y como- leo el blog de y Vero. no, este año no voy a leer del blog de Vero. Leed del blog de Brett de Vero, que es buenísimo, pero no voy a leer de eso. ¿Cuándo va a sacar un libro este hombre? ¿Para qué, tío? Si ya tiene un blog ahí que es No, infinito. el libro... Pero él es que él escribe on the fly, según cuenta Saúl. Sí. O sea, no lee lo que escribe. Ya, lo ya, escribe, ya. lo vomita y Eso- tal. Pero los frikis se lo corrigen. El, Eso decía. el libro está ahora contestando los referees. Va a salir en Oxford University Press. ¿En serio? Ah, Sí. qué guay. ¿Y cómo se titula el libro? Pues tiene un título cachondo. Porque Saúl y siempre, otros fans, ¿no? siempre pone títulos cachondos. Pero es básicamente o sea, la ventaja, comparando la estructura material, la cantidad de armas, de cosas, de hierro que llevaba encima un soldado de la época republicana romana. Y básicamente con la tesis de podía machacar a los demás porque llevaban 10 kilos más de cosas encima. De Vaya armadura, título de largo, armas, de todo. No, ese es lo que viene encima del título. pero no. Este sí que es un yonki de los romanos. Título Es de verdad. páginas. Este sí que se Este es un yonki que vamos. Bueno, estaba la jornada del muerto, ese también es de este año, ¿verdad? Sí. Bueno, iba diciendo que los míos son un subconjunto porque como comparto un club de lectura con Mario, con Javi y con José, y básicamente lo que yo leo a lo largo del año es lo del club de lectura y nada más, pues todos los que he leído yo los han leído ellos. Bueno, así empiezas tú y nosotros pisamos, venga. Pues eso, venga. Uno bueno, temporada de huracanes. Así. ¿Cómo Sí. se llamaba la autora? Temporada de huracanes, que es lo que estaba yo buscando. Fernanda Melchor. Claro que Eso, Fernando Melchor. Eso es, Fernanda Melchor. Un libro buenísimo, del México profundo, Durísimo. durísimo. Yo empecé a leer y dije, voy a leer un ratito.
y me empecé a quedar un poco picado y dije, bueno, cuando termine la frase paro. Y a la página 50 paré, que es cuando terminaba la primera frase. El libro es así. Es una chincada de libro. Es una chingada el libro totalmente. Porque dice esa palabra como 1712 Sí, veces. personajes populares mexicanos que hablan con su lenguaje popular. Pero vamos, es maravilloso en todos los sentidos, o sea, tal y como está escrito, tal y como está trenzado, la historia, las vueltas que va dando, cómo te va llevando para pensar una cosa y piensas otra y vas descubriendo por capas. De hecho, en cada capítulo, ya no es a lo largo del libro, pero en cada capítulo es como un atractor caótico de Lawrence, de los que hemos hablado tantas veces. Está dando vueltas todas las veces sobre el mismo aspecto, la misma historia, la misma anécdota, y cada vez va contando un poquito distinto, Desde un poquito otra distinta, perspectiva pero dentro del mismo capítulo, ¿sabes? Ya ni siquiera a lo largo del libro. Y va cambiando tu opinión de los personajes. Y va cambiando según va avanzando y todo. Una maravilla, absolutamente, estoy de acuerdo. absolutamente recomendado. ¿Qué más libros he leído interesantes? He leído uno muy interesante que es Muerte con Pingüino. ¿Alguien tiene por ahí el autor apuntado? Que no me acuerdo Espera. tampoco. Sí, lo tengo. Es igual, no lo leáis. Está bien, a mí me ha gustado. Andrei Kurkov. Ese, Andrei Kurkov. Está traducido a 20 y tantos idiomas o algo así. Es uno de los libros en idioma ruso de época más o menos contemporánea más exitosos. Y además es también uno de estos que tiene un pozo agridulce porque el autor es ucraniano. Y tiene una formación claramente soviética. Es un libro escrito en los años 90 y entonces toda esta Durante mierda... la destrucción de Sí, la Unión Soviética. y toda esta mierda que hay ahora todavía no existía. Entonces el tipo, por ejemplo, escribió el libro en ruso, aunque se identifica como ucraniano y todo, porque bueno, era la lengua que se manejaban por entonces. Entonces estamos viendo cómo aquella cultura que los juntaba a todos se ha ido rompiendo hoy en día con todas estas mierdas que están pasando. Y un poco ese libro nos cuenta un poco el principio de todo eso, porque se sitúa más o menos en la época de la caída de la Unión Soviética y nos retrata una sociedad que está, vamos, desmoronada. Y lo hace desde un punto extremadamente surrealista. O sea, se llama Muerte con Pingüino porque en el primer capítulo el protagonista adopta un pingüino. Sí, va por la calle, el zoo se ha desmantelado porque Claro. no hay dinero para mantenerlos, El están zoo los no le animales va- sueltos. Sí. Y entonces este ve el pingüino, le da pena y se lo lleva a casa. Eso es. Que lo mete en la nevera. Y cuenta una historia en que tiene mucho protagonista pues las mafias, las policías secretas. O sea, nos hacemos un poco una idea de ese estado en que sigue existiendo el estado profundo de la Unión Soviética. Pero todo contado con muchísimo surrealismo, con cosas muy raras. Entonces no es un libro para todo el mundo. Yo creo que es para exsoviéticos, básicamente. Yo soy un poco soviético, a mí me ha gustado. Sí, una de las conclusiones que tuvimos es que Nos faltaba contexto. a lo mejor nos falta contexto, pero bueno, a algunos nos gustó, a otros no, y al fin y al cabo no es un libro muy tocho ni nada. Quien se quiera atrever con esa época y no le importe que pasen cosas raras, pues se puede atrever con él. Bueno, te ha faltado decir en qué trabaja el Sí, protagonista. bueno, eso se descubre en Haciendo el primer esquelas. capítulo. Haciendo esquelas. Le contratan Sí, sí. para escribir esquelas. De gente que aún no ha muerto. De gente que aún no ha muerto. Pero que va a morir. Que de repente, casualmente... Casualmente- ¿Veis? Es un gran libro, ¿eh? Sí, Que sí, que es un libro buenísimo, libro. por eso lo estamos recomendando. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo dejo ya ahí. No sé, tú sabrás. Bueno, ¿No no sé. tienes alguno más? ¿Americana lo leíste entero? Americana me estaba gustando. No lo llegué a terminar, pero porque no me disteis tiempo. Porque tuvimos que leer algo para el podcast. Tuvimos que leer algo para el podcast, aunque os parezca mentira, nos preparamos los programas del podcast. Menos Cuenta algunas cosas que has leído para el podcast. menos este, pues los cuento en el capítulo que viene a cuento, ¿no? Para este en particular me he leído lo que estoy contando. Ensayo, hemos leído también. Americana era uno que me gustaba, pero que no llegué a leer entero. Es uno interesante, ya que lo estoy comentando yo, pues ya se lo ahorran los demás luego. De una escritora que es nigeriana y que ha vivido en Estados Unidos, y el libro, sin ser una autobiografía, yo creo que debe tener muchísimos elementos autobiográficos, vamos. Chimamandra Ngozi Adichie. Ah, sí. Correcto. Eso. María. En nigeriano, María. A mí me gustaban varios aspectos. Me gustaba cómo escribe, me gustaba también que ver cómo es una sociedad africana por dentro. En este caso era la sociedad media alta de Nigeria, que es algo que era totalmente desconocido. El mundillo también de los nigerianos y de los africanos en general emigrados en Estados Unidos, que también es algo que me... Además, de vez en cuando lo iba salpimentando con referencias a música popular africana, músicos que a lo mejor aquí no han llegado, no son muy conocidos y no se está un poco metido en eso. No son Yo- muy conocidos.
Bueno, algunos son estrellas en África. Y Sí, pues eso. Bueno, pero pues yo qué sé. Pero aquí no. Aquí nadie los conoce. Aquí no. Hay gente a la que le gusta la música africana. Yo tengo una amiga en Finlandia que está muy metida en todo este rollo y se va a Ghana a bailar y todo esto. Seguro que se los conoce a todos. Pero yo lo que hacía era escucharlos. Cada vez que mencionaban a uno me ponía la música y lo escuchaba mientras leía el capítulo. Y eran muy interesantes también. Y era una cosa que estaba añadiendo a mi experiencia leyendo este libro. No lo he terminado porque tuve otras obligaciones, pero terminarlo algún día. A mí me gustó mucho, a vosotros menos, ¿no? Yo creo. A mí menos. Sí. Me pareció- A mí no me gusta mucho cómo escribía. O sea, me parecía muy como de escuela de escritores, ¿no? Como Pues escribía. una buena escuela, porque a mí me parecía que estaba bien escrito. Sí. El lado emocional, de las emociones era interesante en el libro, el lado femenino de la historia. Y era un poco como la Odisea, o sea, la historia de alguien que lo tiene todo y no quiere volver y renuncia a Calipso, ¿no? Para volver a Ítaca, aunque parece que tenía lo mejor allí. O sea, tiene un poco de esa historia de no valorar lo que tienes cuando lo pierdes y luego la vergüenza de volver porque te sientes avergonzado. O sea, tiene un poco ahí de la Odisea. Hay un Sí. poco de eso, sí. O sea, a mí la idea me parece bien, pero el desarrollo de cómo hacía eso a mí tampoco me gustaba demasiado. Porque, bueno, no sé, por ejemplo, hay un capítulo entero al pelo, las trencitas y Uy, a mí tal. eso me ha encantado. Sí, bueno, Porque he aprendido del pelo de... sí. A mí sí me gustaban Sí. los capítulos de la peluquería, ¿eh? O sea, No yo sé. no era consciente que, claro, que para hacerte esos pelos tienes que pasarte 4 o 5 horas en la peluquería. A ver, Bueno, de hecho, la parte de la peluquería será que yo soy creo calvo y tiene, no me tiene interesa una doble mucho. función. Aparte de una reivindicación sobre el pelo... Sí, el pelo afro. El pelo afro, que es complejo y que los negros se autoinfligen un... O sea, un la sac- parte que estáis omitiendo de la historia es que esta chica viaja a Estados Unidos y ahí se convierte en negra. Ella no sabía que era negra. Sí, Esa es sí. la historia. O sea, y ahí empieza a experimentar el racismo por primera vez. Y entonces empieza a contar toda la historia, la intrahistoria del racismo allí y cómo lo ve ella. De hecho, crea un blog para Sí, contar. sí, sí. Pero a mí, yo qué sé. En la peluquería conviven distintas africanas, digamos, ¿no? Sí. Porque claro, también nosotros somos de grano gordo, es negras de África. Y ella se da cuenta allí que incluso depende del país que vengas, tiene su pasado, y también depende del No, pero estatus económico, porque ella es de clase acomodada. Pero la peluquera era de su propia raza. De su Sí, propia etnia. pero otra no, la otra que tenía una hija y tal, esa no. O sea, Claro, había otra que era una etnia distinta. Estaban allí discutiendo, oye, ¿me puedes Una buscar de Kenia. un novio de esta etnia que dicen que son más sí, fieles? Y, sí. Y otra era keniata, me parece, o keniana, como se diga ahora. En los 80 era keniata. Siguiente. Pórtico. He leído Pórtico de Frederick Paul, un clásico de la ciencia ficción que me ha gustado. Ha envejecido en algunos aspectos porque es un libro de los años 70 y la ciencia ficción de aquella época pues ya se sabe, pero altamente recomendable. Cuento un poco de qué va. Descubren que hay una especie de asteroide extraño en el que hay una especie de base de una civilización extraterrestre desaparecida, que han dejado allí un montón de naves espaciales. Los hitchis. Los hitchis, que nadie sabe manejar las naves hitchis, pero te metes dentro, le das al botón de arrancar y te llevan a algún sitio. Nadie sabe a dónde, ni nadie Nada. sabe a qué distancia, entonces hay un riesgo ahí. Correcto. Y entonces la gente más desesperada pues Esa es la parte buena del libro. se meten. Esa es la parte buena, esa es la mitad del libro. Bueno, otra cosa muy interesante también del libro es que describe una tierra, la vida en la tierra se ha vuelto bastante miserable, pero en realidad tiene un aspecto bastante inquietante, porque visto cómo van las cosas, o sea, parece que es una profecía que se podría cumplir. O sea, una de las obsesiones, por ejemplo, del autor en el libro son los seguros de salud. La mayoría de la gente, o sea, es claramente una crítica al sistema en Estados Unidos. La gente se muere de asco y se apuntan a meterse en una nave espacial que puede aparecer en mitad de un agujero negro, porque si no se puede morir de cualquier cosa, porque la mayoría no se pueden pagar ni tratarse un catarro. Y esa es la mitad del libro. La otra mitad del libro, los capítulos impares y los pares, es el protagonista teniendo sesiones de psicoterapia con una IA. Que puede sonar interesante, pero es la parte yo creo que menos nos gustó a todos. A mí me pareció A mí no me infumable. pareció mal, ¿eh? A mí infumable, digo. De hecho, es ahí... Un freudianismo casposo. Ya, vale, pero la cuestión ahí es que lo que te está poniendo es que el tipo tiene un trauma que no se descubre hasta el final del libro. O sea, ¿qué problema ha habido que el tipo que ahora es rico, porque ha tenido éxito en alguna de esas naves, que aún no se sabe, porque es justo la historia que te cuenta, tiene un trauma, Sí, porque pero él no es sabes por qué. él es un pelagatos todo el libro, toda la Eso historia. Pero vamos, aparte del psicoanalista, para haberla quemado.
Yo este libro me lo había leído hacía mucho tiempo y lo volví a leer y me pareció que seguía bien, vamos. No, Yo al no me revés, disgustó. me había gustado en su día. De hecho, creo que me leí el segundo libro, que ya en su día no me gustó. No, el segundo era muy malo. Porque con este libro te quedas con apetito de saber más sobre los alienígenas estos, ¿no? Los Hitchis. Y en el libro no te cuenta nada y en la secuela te empieza a contar, pero muy malo. Claro, Y ahora releyéndolo creo que no me gusta el escritor, ¿no? Directamente. así. Así, a toda por saco. Tajante. Porque releí Mercaderes del Espacio, que él es coautor, Ujú. que en su día también me gustó mucho. Yo es que creo que tenía el filtro bajo cuando era joven con la ciencia ficción. Y ahora te gusta. Y no me gusta. Tampoco. Tiene una cosa muy divertida en la narración, que es el tablón de anuncios Sí. o los anuncios clasificados del periódico de la base espacial que básicamente te cuentan más de lo que está pasando allí, de la sociedad y cómo funcionan las cosas, que la propia narración de la historia. Recuerda ahora cuando ves YouTube y estás en el momento más interesante y sale un vídeo de publicidad, ¿no? Porque en el libro es así, estás leyendo algo interesante, de repente aparece, pero está bien, es verdad. Efectivamente, Está ¿no? Es original. Sí. A los historiadores del siglo XXV los anuncios de YouTube les van a decir más sobre nosotros que los vídeos de YouTube en sí. Sí, seguramente. Y venga, uno más, 2 minutos y lo dejo. Henry James, Los papeles de Aspern, todo un clasicazo. Para quien le guste leer cosas así clásicas, Henry James es un maestro, da gusto cómo escribe, da gusto el dominio que tiene de la psicología de los personajes, de cómo los va desarrollando, de cómo te va dando a conocer, y cómo incluso te va engañando. El libro trata de un personaje y te vas dando cuenta que el personaje que parecía más irrelevante de todos es en realidad el protagonista y el más interesante. Es cómo te va desarrollando una novela corta, pues para quien no tenga miedo de algo del siglo XIX, una maravilla. Sí, se lee muy bien. Pues lo has hecho bastante bien, tío, pero no Sí, has muy leído bien. nada. Yo os he contado todo lo que he leído. ya ¿Te está. acuerdas un montón de las cosas? Yo estaba Sí, pensando, además, a ver, cuando te me acuerdas toca a mucho, mí, porque yo no me claro, acuerdo te toca a tanto. ti ahora. me toca a mí. Cuando le toca a José los 60 libros que se ha leído, ¿de qué se me acuerda? Yo me he leído 4, me acuerdo de los 4. Claro. Bueno, pues es que Pero yo... lo gracioso es que todos son buenos. Joder, que todos te han gustado. A mí, de los que he leído, me han gustado muy pocos. No, pero algunos no he hablado de los que no me han gustado. Algunos hemos leído también que no nos han gustado ninguno. Eso os los dejo a vosotros, para que los pongáis a parir. Venga. Susana. Bueno, vale, venga, pues voy. Yo no estoy en el club de lectura, entonces a pesar... Porque no quiere ella. No, porque no puedo, no porque... Sí, claro, no es que me hayan excluido, que ellos... Vamos, yo creo que me aceptarían si tuviera yo la capacidad de leer... Te queremos, Susana, te Lo queremos. más justa que pudiésemos hacer. ¿eh? Vale, pues nada, pues lo que saliera yo me plegaría a la decisión. Entonces, voy con retraso en algunas cosas, así que este año he leído unos cuantos libros de los que ellos recomendaban en el podcast de libros del año pasado. Entonces, Esto es un metapodcast. es un metapodcast. Lo que puedes recomendar de los que he leído, yo que sé, por ejemplo, Los tejedores de cabellos. A mí me encanta la ciencia ficción. Bueno es. Entonces ese libro pues sí que me gustó mucho y era de los que se mencionaban en el podcast que Y hicisteis. yo soy el único que no lo ha leído todavía y le tengo ganas, ¿eh? Pero... ¿En serio? Ah, ¿No has leído? Sí, sí. No, pero es que ese no lo leímos en el club de lectura, efectivamente. No. Se Ese lo también- recomendó Inma. Ese lo recomendó Inma. Saludos, Inma. Ese también lo he Besitos. leído yo, pero sigue con él, Susana. Y si dice cosas buenas, pues me uno a todas. Ese, sí, no sé si describir mucho, o sea, es, en fin, una situación... Es que cuentas sin contar, ¿no? Es difícil. Es difícil, Es, sí. es difícil este libro. Yo, Es mejor no contar nada. Dame un año. Yo creo que El libro es muy sorprendente. es recomendable, exacto. Es un Leedlo, libro que leedlo. sorprende y, bueno, a las alturas a las que estamos, en las que todos hemos leído, yo he leído muchísima ciencia ficción y creo que los demás también, que un libro de ciencia ficción te sorprenda, pues yo creo que ya es un punto a favor porque quiere decir que te está contando una historia que tú no relacionas con otras historias previas que ya te habían contado. Efectivamente. Y eso es en sí mismo novedoso. Así que es un libro recomendable. He leído otro de ciencia ficción que es un clásico, que es Cántico por Leovitz, que este no sé si lo habéis recomendado vosotros. En el... No me No, suena. o sea, yo- en el podcast no. Sí, a mí me apeteció leerlo porque es uno de esos clásicos de los que todo el mundo ha hablado y yo realmente no tenía la historia en la cabeza. Luego cuando lo empecé a leer dije, esto lo he leído ya. Y entonces me ha quedado la duda, ¿no? Pero bueno, lo volví a leer Estás igualmente. como yo, ¿eh? Bueno, es- a ver, le pasa con sus libros, entonces. Figúrate. Es un libro interesante, pero que ahora ya creo está fuera de época. ¿No? Es un libro que funciona en 3 partes, es un mundo post-apocalíptico en donde hay una iglesia, de hecho una formación religiosa, que es la que se encarga de conservar el conocimiento a través de siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas 3 etapas es cómo se santifican, que esa es una parte que me ha parecido graciosa, ¿no? Objetos, escritos de un tal Leibovitz que... Se supone que es un ingeniero, ¿no? Se Del siglo supone que es un XX, o- ingeniero, pero claro, puede haber sido cualquiera, simplemente
ha habido la serendipia de que se han conservado sus obras o sus planos y no se han conservado otras Eso te iba cosas a de ese decir, porque periodo. yo ¿no? recuerdo se conserva como algún manual de instrucciones de Los algo, blueprints ¿no? estos que Claro, llaman ellos, los- claro, o sea, Eso es, de eso los es. textos venerados hay un manual de instrucciones, ¿no? Claro, no hay tecnología, la tecnología ha Claro, desaparecido, claro, entonces sí es, claro, un manual de instrucciones es algo extraterrestre completamente, De ¿no? hecho, hace Parece mucho que lo leí, pero recuerdo los típicos planos estos que llaman blueprints en inglés porque son azules. Y si Sí. no recuerdo mal, ellos lo que hacían era rellenar de tinta todo menos los huecos. O sea, en vez de Claro, copiar el plano, copiaban claro. lo azul del plano. Eso era gracioso ¿No? y Era de algo hecho, así, ¿no? de hecho hay un momento en que uno de los copistas, los que se encargan de hacer las copias de los manuscritos, se le ocurre hacerlo al revés. ¿No? Y es entre una herejía y una sorpresa, porque están representando el negativo que en realidad es el positivo, Sí, sí. ¿no? Porque, bueno, en fin. Entonces el libro tiene sus cosas, a mí me cargó un poco la parte hay una cierta apología religiosa, ¿no? del conservacionismo de la cultura, pero bueno, por lo demás, pues bueno, pues uno de esos clásicos que creo que si te gusta la ciencia ¿De qué ficción... años es más o menos? ¿Del 50 y tantos? Pues, Sí, sí, es... Pero tiene una parte interesante también que es un ejemplo, ahora que lo pienso, ejemplo canónico literario de aquello de lo que hicimos en un episodio, de cómo sobrevivir un apocalipsis. Hmm. Y te cuenta cómo se va reconstruyendo la cultura con lo que queda Sí. después de la sociedad actual. Mejor o peor, pero es uno de los ejemplos literarios de eso. Sí, pero hay muchísimo dogma. O sea, Sí, no, en fin, no lo discuto. hay un retroceso cultural. No lo Bueno, ahí está. No lo discuto, sucia. Ahí está ese. A ver, luego he leído 3 libros que tienen que ver con mi circunstancia actual. O sea, yo desde enero del 2025 estoy en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, me interesa la parte museística y entonces he leído 3 libros que tienen que ver con eso. 2 son de Jorge Carrión, que es un escritor que además ha hecho también textos de exposiciones estas mixtas, que algunas son como performances y demás, ¿no? Y entonces hay uno de ellos que es particularmente interesante, uno que se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Este me ha gustado bastante. Uy, Es un libro... ese le tengo yo en mi lista y... Sí. ¿Sí? Es un libro original, es un Recomendable. libro bastante original, Vale. sí. No, tampoco puedo contar mucho, Vale, vale. pero se lee como si estuvieras a la vez viendo una exposición. Ah, qué ¿no? chulo. Entonces, tiene ahí... bueno, de hecho, se refiere a un museo futurista, ¿no? Es un museo del futuro en donde tú vas pasando por distintas salas y vas viendo distintos aspectos del pasado y es una selección muy heterodoxa, ¿no? De lo que uno podría conservar de una cultura o del arte de una cultura en ese museo. Y el otro se llama... La cultura de la que habla es la nuestra actual. Sí, sí, es la nuestra, sería la nuestra. Vista desde el futuro. Eso es, sería desde la nuestra, sí, sería nuestra cultura. Y el otro se llama Membrana y este me gustó un poco menos, pero yo creo que hay que seguirlo teniendo en cuenta que son textos escritos para una exposición que es de estas efímeras, ¿no? O sea, que lo que se representa no es algo estático, sino que hay una interacción del artista, una performance y estas cosas. Entonces, ese me gustó un poco menos. Y el tercero es una novela, que esta me pareció muy simpática, es una novela ambientada en finales del siglo XVII, se llama El Gabinete de las Maravillas. A mí los gabinetes de las maravillas me fascinan. ¿Quién es el autor? El propio objeto es Alfonso Mateo Sagasta. Ah, esa la he leído yo. Alfonso Mateo Sagasta. Me pareció muy divertida, tiene un humor, o sea, es muy graciosa como lo cuenta. Es una historia de crímenes, realmente, pero está ambientada en ese ambiente de finales del siglo XVII, alrededor de una persona que tiene un gabinete de las maravillas, que son todos estos objetos traídos de fuera, objetos raros, es una mezcla un poco también heterodoxa de cosas que parecen curiosas en aquel momento que estaban por descubrir, ¿no? Entonces, esta la verdad es que me gustó mucho el libro, me lo compré en una feria del libro que estaba Alfonso Mateo Sagasta y estaba el ilustrador, que era gallego, y tengo además el libro dedicado con un dibujo muy bonito de gallego que hizo allí Abuela Pluma. Así que esta sí es ligera, pero es muy recomendable. ¿Y qué más os puedo decir? Que no hayan dicho ya, se haya dicho ya ¿Qué en se puede otros... decir que no se A haya ver qué dicho? tengo por aquí, si hay alguna cosa más que os quiera comentar. Un libro curioso, sí, uno de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz era un naturalista de finales del siglo XIX, principios del XX, y es el padre del imprinting, ¿no? De la impronta de los animales, que igual tenéis la imagen de un señor al que siguen una ristra de pollitos
Y es que él criaba en su casa toda suerte de Eso es animales. exactamente la imagen que Yo tengo de- Claro, sí. por eso lo digo, porque igual ahí se establece el enlace, ¿no? Y él lo que demostró en particular con estos pollitos y con otros animales, tenía una relación muy cercana con los animales, y algunos habían nacido y lo primero que vieron fue a Conrad Lorenz en su casa, y entonces hay una impronta y esos animales lo ven como su madre, ¿no? O mamá pata, o mamá mamá gallina. Y entonces lo seguían a todas partes, ¿no? Entonces es una serie de historias muy divertidas sobre los animales que él criaba en casa. ¿Cómo se titula el libro? Se titula, vamos a ver, Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Sí, sí, sí. No tiene muchos libros Conrad Lorenz porque se No. dedicaba a esta investigación, No, pero ¿no se le considera libro- el padre de la etología a este hombre? pues sí. sí. Vamos, yo lo que he oído, sí. Sí, probablemente por la época y por lo que hizo era muy, muy rompedor. O sea, él cuenta, si habéis leído a Gerald Darrell, que es otro de me los encanta. grandes naturalistas Naturalistas. en contacto directo con las bestias, ¿no? Pues Conrad Lorenz es un poquito anterior y tenía ese mismo perfil, ¿no? Gerald Darrell es el del Mi cuarteto de familia. Alejandría. No, ese ese es es el su hermano. hermano. Ese es el hermano. Es el hermano pedante. Ese es el hermano. Es Pues el de a mi mí- familia y otros animales. Sí. Sí. Ah, vale, vale. Gerald Darrell, sí. Eran, Sí. bueno, de hecho, en Mi familia de Ni otros otros animales, él describe Al hermano. toda su vida en To- Creta sí. cuando tuvieron que huir de Inglaterra y se Sí. fueron en la Primera Guerra Mundial, fue, ¿no? Corfú. En Corfú, Bueno, se fueron a perdón, Corfú, sí, en sí. Corfú. Se fueron a Corfú y, claro, el hermano mayor, ¿no? Que era, Su gili, ¿cómo era? Lorenz. Lawrence Darrell, eso es. Pues era el serio y Ese demás. es el autor del sí. cuarteto. Claro, y Gerald Darrell andaba. Y luego tenía una hermana que también, no sé a qué Sí. se dedicó luego, pero también le hacían las perrerías y tal. Sí, sí. Y el hermano que disparaba y cazaba Sí, el que también. disparaba Sí, sí, a todo sí, lo que se sí, movía. sí. Bueno, a mí el Cuarteto de Alejandría me gustó muchísimo. Yo leí Justin, me gustó, pero A mí luego los ya cuatro luego me ya no gustaron, seguí. sí. Me dio pereza. Yo he empezado Justin como 3 veces y no he pasado de la página 15. Bueno, pues eso Cuesta un poco, sí, depende. yo por eso lo dejé. Me pareció demasiado barroco. A mí no sé, yo había ¿Cuándo lo tantas leíste? frases. Porque eso influye mucho, ¿eh? El Cuarteto de Alejandría lo leí con 35 o así. Ah, bueno, entonces vale. Sí, no, ya Que a tenía veces unos hay unos que añitos. lees así de joven. Sí, no, que no, se es suena verdad. a Lo interesante sale- es que el estilo te refleja, o sea, es un reflejo perfecto de cómo es el personaje descrito por su hermano. Sí, 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 o sea, es era muy verdad, ¿eh? gracioso Sí, porque sí, sí. yo había Encaja leído de Gerald perfectamente. Darrell, había leído una docena de libros a lo mejor, y dije, venga, vamos a leer al A ver, hermano, el ¿no? hermano. Vamos al hermano, esos son dos mundos completamente distintos. Bueno, volviendo a Conrad Lorenz, es un poco en la línea de Gerald Darrell. El libro está muy bien, lo que pasa es que también hay que hacer una lectura De época, ¿no? de época, efectivamente, porque, por ejemplo, hay una cosa curiosa, él dedica un último capítulo al origen de los perros. ¿No? Y entonces, en la época se pensaba que los perros habían venido o de los lobos o de los coyotes, de los antepasados, ¿no? De los respectivos. Y él hace toda una disquisición sobre cuáles son las características de cada raza de perro y Sí. por qué vienen de un lado o de otro. Y ahora sabemos que todos los perros vienen de los lobos. Lo cual viendo los chihuahuas y... Lo cual sí increíble. fue un poco raro, Sí, sí, sí. pero Ah, bueno. y tiene uno también que habla solo de eso, ¿eh? Uno específico solo Sí. de los lobos Recuerdo, y de los perros, de dónde vienen los perros y eso. Sí. Y es verdad, yo recuerdo eso, que unos venían de los lobos y otros venían de los coyotes, según Claro, su- sí, sí. Recuerdo un chiste de estos cartoon de Gary Larson, que se ve una manada de lobos que están viendo un perro que está ahí delante de una casa a lo alto de una montaña y dice, míralo, tiene la mirada perdida, está domesticado. Sí, pues eso, bueno, eso hay que saberlo porque por eso hay que hacer una lectura de la época, ¿no? Vale, voy a comentar un último libro de los que he leído, que es La historia oculta de la música, de Luis Antonio Muñoz. Eso lo tengo yo ahí en la recámara. Sí, me deja sensaciones encontradas, aunque conozco al autor y si nos escucha, que me encantaría, le mando un abrazo. Es un libro que la premisa es muy interesante porque es toda la cuestión cabalística y, en fin, de numerología y de que hay alrededor de la música a lo largo de la historia, con lo cual la premisa me parece muy interesante, pero luego se me ha hecho excesivamente denso en datos, porque tú vas leyendo y como, claro, se podría leer de forma mucho más pausada quizá y dedicarse a escuchar muchas de las obras que te menciona, y eso supondría una inversión de tiempo mayor, ¿no? Quizá tendría más interés leerlo así, pero leído como un libro de lectura, pues está tan lleno de datos que yo creo que uno se pierde las historias, ¿no? O sea, me gustaría que hubiera sido un poco más narrativo, ¿no? Un poco más anecdótico quizá
que te permite anclar mejor o recordar mejor las cosas que está contando. Lo has dicho bien, ¿eh? Yo creo que te vas a seguir hablando. Ha sido una crítica muy buena. Bueno, y los otros yo creo que ya solapan con cosas que ya se han dicho, así que voy a pasar la palabra al siguiente. ¿Me toca a mí? Mario, venga. A ver, yo voy a agrupar un poco... Voy a hablar de clases de libros. Sí, ahora pasamos a los que han leído del orden de 60 libros este año, ¿vale? Sí. Bueno, voy a agrupar por Sería autores lo que... normal, un libro a la semana, o sea, que menos, pero... Sí, ya. Autores que he descubierto este año y entonces a mí cuando me gusta un autor pues me leo más. Y entonces, Me lo leo todo. me leo todo. No todo, no, pero bueno, me gusta leer. Entonces este año he descubierto a Emmanuel Carrer, que no le había leído, y leímos El adversario. Oh, es que es muy bueno. En este grupo de lectura, la verdad que es un libro estupendo, me ha gustado mucho y lo he regalado ya, o sea que es un libro muy recomendable. Este hombre escribe... Es inquietante el libro. Es inquietante, Sí, sí. sí, Inquietante porque iba a decir que este hombre escribe casi todo no ficción, o sea que... Bueno, esto es no ficción, en realidad. Sí, por eso digo. Pero es que está en esa frontera entre lo que es ficción y no ficción. Sí, está contando, Eso es lo que está contando gracia. un relato de un crimen múltiple que hubo en Francia desde su perspectiva, o sea, cómo él va enterándose de la historia y acaba interactuando con el supuesto asesino, ¿no? Esa es la premisa del libro, lo dejo ahí. Pero está muy bien escrito, la verdad que te engancha, te lo lees en nada. Entonces luego me leí de este mismo... Siguiendo con ese libro, Sí. creo que el autor quedó bastante tocado, después Sí. de escribir ese libro. Eso es una de las cosas que... Creo que estuvo 4 o Sí, 5 a mí años sin poder volver a escribir, o sea, estuvo Sí, bastante... que a mí me interesa más del libro, o sea, cómo Sí. se implica él personalmente en la historia. Y también demuestra un poco ese ejercicio del buen literato, ¿no? De empatizar con sus personajes en muchos casos cuando son ficción y en este caso empatizar con un personaje real hasta el punto de que se turba por su propia empatía. O sea que le parece inquietante que él empatice con una persona que ha hecho lo que se supone que ha hecho, ¿no? El libro está muy bien, o sea, tiene muchas capas, es un gran libro. A raíz de ese me leí Limonov, que es la historia de un tipo que se llama Limonov, un tipo que en su vida pasó de trabajador del metal a poeta clandestino, a chapero en Nueva York. O sea, esto es la Unión Soviética. Luego se fue a Nueva York, fue chapero, mayordomo, volvió a Europa, se metió en la milicia en Serbia, combatió la guerra de los Balcanes, montó un partido político con Kasparov en contra de Putin. Ahí lo dejo. O sea, y este es un personaje real. Y entonces este hombre pues se queda también fascinado con el personaje e intenta reconstruir su historia. Y también es un libro muy interesante por el personaje y también Por cómo porque está es la escrito, historia de la ¿no? Unión Soviética Sí. contada desde un antihéroe. Entonces está muy, muy bien. O sea, descubres que lo que está pasando ahora no ha pasado de repente. O sea, empezó a pasar el día que cayó el muro. O sea, incluso antes, ¿no? Empezó con Gorbachev, al que, por cierto, el Limonov le tiene un gran desprecio. Igual que Putin. Sí. Entonces, bueno, es un libro muy interesante. Me gustó menos que el otro, quizá, porque es menos emocional. Es más narrativa, más frío, ¿no? Más factual. Pero muy bueno. Y luego me he leído otro que se llama De vidas ajenas, también me ha gustado mucho, ese sí que es más autobiográfico. Otro autor que he descubierto este año ha sido Hervé Letelier, que es un escritor francés de este movimiento que se llama Oulipo. No le tenía en el radar, lo leyó mi mujer, le gustó, y a mí me gustó mucho. Es una frivolité de libros, es un libro divertido, tontorrón, pero muy, muy, muy bien escrito. Y una premisa muy interesante. Pero ¿qué ¿Pero libro cuál es el libro? No has dicho el perdón, libro, no has dicho el La libro. anomalía, se llama La anomalía. Eso sí. A mí la anomalía me gustó mucho. Es una historia como muy coral, o sea, te va contando varias historias, varios personajes, no entiendes nada. Luego descubres que van todos en un momento van todos en el mismo avión, ¿no? Bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, es un libro muy divertido. Y a raíz de ese como me gustó el estilo, me leí una autobiografía que tiene, que en realidad no es una autobiografía, es una catarsis, se llama Todas las familias felices, que cuenta su vida, sobre todo la mala relación con su madre y su padre ausente. Y es uno de los pocos libros en los que había noches que despertaba a mi mujer de la risa, o sea, me partía de la risa literalmente, y otras veces te entraba una congoja y unas ganas de llorar, o sea, había capítulos de una dureza emocional terrible y otras de troncharte. Entonces a este hombre le tengo en el radar para seguir leyendo porque me parece... Sí. Alguien que consigue eso, Yo- alguien que consigue hacerte reír en un libro, ya hablamos con Efraín de esto, qué difícil es hacerte leer con un libro. Pues tiene un capítulo de una casa de campo que es hilarante. Y luego que además te emociona y te implicas con su historia. Fantástico. Y el tercer autor que he leído un par de libros seguidos también ha sido Elena Ferrante, que es famosa, bastante famosa ahora. Hay una serie sobre esta saga que se llama La saga de las dos amigas. El primer libro se llama La amiga estupenda y el segundo Un mal nombre. Y es un libro que me ha encantado. O sea, tiene todo lo que le pido yo a un libro, ¿no? Historias humanas, así con ese toque femenino. Me ha parecido muy, muy bien escrito, muy interesante. Descubres
la Nápoles, digamos, de los años 50 y 60 y la brutalidad un poco de la vida, la pobreza de Nápoles, la jerarquía, ¿no? La camorra está por ahí. Un libro muy entretenido, la verdad que me ha gustado bastante. Y ya el último, por mencionar otro libro que me ha gustado mucho, es uno que se llama La casa de verano, que es de un escritor japonés que se llama Masashi Matsuye, que descubrí por Javi. Yo normalmente no resueno mucho con la literatura asiática, no sé si es por mi sesgo cultural, pero este me ha encantado. Es un libro precioso de un estudio de arquitectura dirigido por un sabio arquitecto, ¿no? que todos los años, con el calor de Tokio, huyen todos a una casa de campo cerca de un volcán y están conviviendo, haciendo la comida entre todos, y entonces vas descubriendo un poco, todos desde los ojos del becario que acaba de entrar en el estudio. Entonces te va contando un poco las vivencias personales del equipo, las relaciones un poco juveniles, ¿no? Es un poco novela casi de, ¿cómo le llaman? De coming to age, ¿cómo se dice esto en español? De aprendizaje. De aprendizaje. Es tiene un poco de historia de aprendizaje, pero luego también estás viendo el proyecto arquitectónico que están haciendo, la lógica detrás del proyecto, la lógica del maestro. Un libro muy bonito, con muchas ganas de viajar y ver, yo qué sé, la arquitectura de Frank Lloyd Wright y irte a Suecia a ver cementerios. Sí. O sea, es un libro muy de ter. Y me ha gustado muchísimo, la verdad me ha sorprendido. Es un libro gordo y pensaba que no lo era, porque lo leí en el Kindle, pero ahora se lo regalo a mi hija y es un tochete. O sea que eso es una buena señal. Bueno, yo lo descubrí escuchando la radio en algún... Me parece que, no sé, en algún podcast o no, creo que era la radio la de verdad. Síncrona, y recomendaron este libro, y como era de arquitectura y su hija está haciendo arquitectura, pues dije, pues seguro que esto le gusta a Cristina, y entonces se lo dije a Mario, o sea que fue por eso. Yo no lo he leído, lo tengo en mi lista interminable de cosas de leer. ¿Recomiendas libros que no has leído? No, los recomendé porque como era de arquitectura pensé, pues eso seguro que le hace gracia a Cristina. Y luego otro libro del que va a hablar José probablemente, que es Stoner, que me ha gustado bastante, que nos recomendó Javi Buceta el año pasado cuando hablamos de ¿cómo se llama la otra? El otro libro de John... Butcher's Crossing. Y este mes solo tiene 4 libros. Sí. O sea, uno de romanos, uno del oeste. Uno de romanos que no hemos leído. Claro, se llama John Williams, John es Williams, que se ha dedicado a hacer bandas sonoras. ¿Qué tío, no le da para más. Que no me he enterado yo que tenía uno de romanos. Sí, de César Augusto, ¿no? O algo así. Augustus, el hijo de Augusto. El hijo de Augusto. Pues ya sabía lo que nos toca, me tengo que proponer. Sí, yo a John Williams le tengo en el radar y la otra que tengo en el radar que he descubierto este año es Toni Morrison, que he leído su ópera prima que se llama Ojos Azules y me ha pasado por encima, o sea, me ha parecido increíble. Y acabo muy rápido con ensayo. Toni Morrison es premio Nobel de literatura. Premio Nobel, sí. Acabo con ensayo. Muchos de los que han salido en el podcast, Babel, por ejemplo, que lo leímos con los idiomas, Genes y genealogías de Susana. Gracias. Un libro que Susana debería leer. Debería releer. El libro este de Abrir en caso Apocalipsis, que estaba dándole la chapa a esta pobre gente, y al final dijeron, tío, ¿por qué no hacemos un podcast de Apocalipsis? Que está muy emocionado. Y bueno, fue un libro muy divertido. Y luego otro libro que me ha gustado mucho, que me recomendó José, que era este de Ritual y Religión en la Formación de la Humanidad. Que yo no me leí. Tú también recomiendas libros que no lees. Es que la premisa me parece muy buena, pero luego se hace aburrido. A ver, miento, no he leído. Me he leído un tercio del libro y dije... esos no cuentan. Y entonces dije, el resto son las notas. Te quedas con la idea, pues luego se repite. Pero bueno, es una idea interesante. Sí. Y ya está, buenas lecturas. ¿Y de Eclipses no has leído ninguno? De Eclipses no he leído ninguno. Al final, para mí el segundo cuatrimestre del año ha sido muy duro profesionalmente. Y yo sí que iba sin preparar a los podcasts. O sea, me ha pillado, pasado por encima del trabajo. Así que no he leído ensayo, he leído solo novela para desconectar. Bueno, voy yo, venga. Javi. Pues vea, voy a empezar recomendando libros, cómics, libros ilustrados y cosas así. Recomiendo uno de un amigo, que para eso tengo unos amigos, claro, que se llama Maravillosas, que es los textos son de Ana Rossetti y la ilustración es de mi amigo, de Jesús Gabán, y es muy, muy, muy chulo. Maravillosas son todas las mujeres que nacieron o vivieron en el barrio Maravillas, que es en Malasaña ahora, y la verdad es que las ilustraciones son... No, las famosas que están aquí, las famosas que están aquí. No todas las creaciones no todas las en el libro. Y está muy bien, el libro está súper bien, las ilustraciones de Jesús son, espectaculares, y además se parecen mucho, o sea, luego ves imágenes o fotografías, algunas no se pueden ver porque son antiquísimas, pero otras
sí que hay fotografías de ellas, pues la del Mahou, por ejemplo, y cosas así, la de la cerveza, y son espectaculares. O sea, ese me ha encantado. Y además, si quieres luego hacer una visita por Madrid, por el barrio Malasaña y ver los sitios que cuentan, pues es... Sí, ¿por qué no montas una actividad de esas que haces tú y nos haces tú la ruta? un día de estos, sí. Y así eso ya. Sí, así eso. Luego... Y el otro que voy a recomendar es que, bueno, estamos preparando un podcast para alguna cosa y me leí los G-Comics. Los G-Comics están muy bien. ¿Seguro que lo habéis leído? No. ¿No? Solo lo he ojeado. Pues está muy bien, está muy bien. Pues la Me lo historia de la me lo he lógica... regalado 2 veces a la misma persona. Está muy bien. Eso es que te quiere. Bueno, no, está muy bien en la historia de la lógica y, bueno, pues es Bertrand Russell, digamos, un poco el conductor del libro. Y bueno, a mí me parece que está muy bien y se pueden sacar muchas cosas y aprender mucho de la historia de la matemática y de la historia de la lógica. Russell y Wittgenstein son el centro del libro. Sí, pero digamos el que narra es Bertrand Russell. Es un cómic, ¿no? Es un cómic, ese es una novela gráfica. Ese. El otro es un libro ilustrado, digamos, porque es como un poco cuentan la historia de las personas, de las maravillosas. Texto con ilustración. Texto y luego una ilustración al lado. Y este no, este es es un cómic, una novela gráfica. Bueno, esos dos os quería recomendar, que yo me he divertido mucho. Ahora, de novela, una ópera prima, que es Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Masó. Esta nos la recomendó Jesús Gómez Gardeña. Un besito, Jesús. Hola, Jesús. Cuando estábamos en Colombia, estábamos en un congreso en Colombia, y me dijo, esta te la tienes que leer, yo la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, me la compré y bueno, pues la herida llena de peces es un río, o sea, esta herida es el río, es la herida llena de peces y cuenta la historia de una madre, su hijo adoptivo y su madre biológica. Y bueno, pues una historia. Y está muy, muy, muy bien. La recomiendo. Gracias a Jesús, porque yo creo que es una de las cosas más bonitas que he leído este año. Luego Las 8 montañas de Paolo Cognetti, que aprovechando que me iba a la montaña ahí en Italia, pues dije, pues voy a leer cosas de montaña, y este es buenísimo. Es la historia de dos amigos y relacionados con las montañas, y no digo más, y está muy, muy bien contada. Con 8 montañas, ¿no? En particular. Sin hacer spoiler. Sí, son 8 montañas, sí. O sea, yo no estaba yo estaba en las Dolomitas, esto pasa en la parte de Valdeaosta y todo eso, pero es muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y además os lo recomiendo si vais a estar en las montañas italianas. Todos los martes voy allí. Todos los martes, pues bueno. Y vale, de ensayo, pues uno que me ha gustado muchísimo, que es un neurocientífico en el Museo del Prado, de Fernando Giraldez, que esos son mis rollos del Museo del Prado. A mí me encanta la pintura y me encanta el Museo del Prado y ver la ciencia que hay en el Museo del Prado. Y aquí, pues, Fernando Giraldez da una visión de neurocientífico y de la visión neurocientífica y espectacular. Pero eso es un libro que habrá que leer yendo al Prado, claro. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque habla muchas cosas de neuroconexión y cosas así, y luego lo compara con las imágenes y está muy bien ilustrado, están las imágenes de los cuadros del Prado y está súper bien contado. Incluso hace modificaciones. ¿Cómo verías este cuadro si tuvieses esta enfermedad o cosas así? Vale. Y entonces modifican el cuadro y está súper bien. Y lo gracioso es que cuando aparecen los agradecimientos aparece un amigo nuestro, que es Jordi García Ojalvo. Sí. Otro beso, Jordi. Sí, Jordi. Sí. Se lo dije, Jordi, que me ha encantado el libro. Pues te pongo en contacto con Fernando, que parece que la mitad del año vive aquí en Madrid. Así que, Fernando, si nos estás escuchando, estoy esperando que me invites a un café, o te invito yo a un café en el Prado. Y otro que he leído es El estornino de Mozart, que bueno, este es de Linda Lynn Haupt, o algo así se pronunciará. Y nada, es muy divertido porque habla de Mozart tenía un estornino, y compró un estornino porque parece que había una de sus músicas que era capaz de silbarlo, y entonces pues relaciona. El estornino silbaba la música de Mozart. Y además parece ser que la silbaba antes de que se estrenase. Antes de que la compusiera, ¿no? Antes de que se estrenase, ¿no? Antes de que se estrenase. Entonces parece, bueno, no se sabe muy bien, parece que en realidad antes de estrenarla pues hacían ensayos generales y parece que alguien se la había
enseñado al estornino. Y bueno, pues habla en realidad del canto de los pájaros. Como tuvimos aquí a Gabriel Milding, pues estuve ahí cogiendo cosas de cantos de los pájaros, estuve estudiando cosas de esas. Y la autora, pues coge un estornino de un nido y se pone a vivir con el estornino, ¿no? Y empieza a contar su relación con los estorninos y cómo aprenden los estorninos, cómo aprenden a cantar los estorninos, y también habla mucho del estornino de Mozart, ¿no? Y hace una comparativa. Y está bastante bien. ¿La autora consiguió que su estornino cantara? O sea, sí. Bueno, y sobre todo que es muy gracioso porque, bueno, tiene mucha relación con el estornino y le decía, ¡hola guapa! ¡Hola guapa! ¿Los estorninos hablan? Sí, aprenden súper bien. Loros? Aprenden súper bien, sí. No tenía ni idea. Sí. Y bueno, pues es muy divertido y la verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo. Pero los estorninos son estos pájaros que forman las... Sí, las grandes bandadas. Estas que se mueven como una cosa... Sí. Y otro de los grandes que he leído, que siempre en mi verano siempre son griegos, pues este año ha sido la Ilíada. O sea, la Ilíada me ha gustado mucho. Debo reconocer que me gustó mucho más la Odisea. A mí también. No. Estamos divididos aquí. Sí, estamos divididos. Susana rompe el empate. Cuando las lea os digo. Pero aún así he vuelto a leerla tanto la Odisea como la Ilíada las leí en la edición de Blackie Books. Eso, la versión de Blackie Books, ¿es la traducción de Butler o no? Sí. Sí. O sea, está en prosa. Esa. Sí, está en prosa. Está en prosa, es la traducción de Butler. Y además tiene los dibujos estos de... Ay, no me acuerdo cómo se llama unos dibujos así que son como unos moñegotes de Capurnio, creo que es, y son muy buenos. Capurnio. Y además es verdad que te ayudan súper bien habíamos quedado que Blackie Books nos tenía que enviar. Eso, yo todavía no me ha llegado, no sé. La dirección, no, igual es que no he dado bien la dirección. Pues luego al final, si queréis, Blackie Books me llamáis y doy la dirección. Y esas, más o menos, os voy a contar. Y si hay algún oyente que por mi cumpleaños me quiera regalar la versión rítmica de Agustín García Calvo de la Ilíada, por favor, me lo mandáis, eso, un jamón o algo así. Además, esa concretamente. Esa. Bueno, y un autor, solo un autor, ¿no? Lo que quieras. Julian Barnes, que... ¡Hostias! Es que he descubierto un par, o sea, me he leído un par este año y los dos me han encantado. No sé cuál me ha gustado más, pero es un top, ¿eh? Yo creo que el que más me ha gustado es el Loro de Flaubert. O sea, el otro es el de la cocina, el perfeccionista en la cocina, ¿no? Yo se lo he leído y... Pues a mí me hizo muchísima gracia. Por lo que me gusta de este hombre. Solo tiene un pero, y es que, o sea, sus referencias culinarias son muy... británicas. Muy británicas. Bueno, eso es un pero, eso es lo que tiene de gracioso. Bueno, sí, pero... Es un británico aprendiendo a cocinar, como él dice, demasiado tarde, y es un pedante, y además se escribe como un pedante, y es graciosísimo. ¿No? Sí. Pero es que te lo imaginas. Este libro ya lo comentasteis en el otro. Sí. O sea, que es de primeros de año. Puede ser. Sí. No, pero... porque este lo tenía yo también en el radar, no me ha dado tiempo. A lo mejor lo comenté yo. Pero puede ser, ya en el otro puede ser que lo comentaron ellos y yo me lo leía a continuación de eso. Pues venga, yo voy detrás. Pero pero me gustó mucho más el Loro de Flaubert. El Loro de Flaubert. Además, es que esa visión de hacer una biografía, que no es una biografía, pero es se está contando una historia. Una historia, pero, o sea, a mí, me voló la cabeza, me gustó mucho, me gustó mucho. Nada, eso. Es el maestro de la metaficción. Sí. Uf. Es un maestro. Y además es como ese humor fino, escribe tan bien, y es verdad, es muy bueno. Pues tienes que leer más. Sí. Pues venga, te paso me toca la pelota. A ver, voy a empezar por uno que está relacionado con el último que estoy leyendo, de hecho, que se llama Una reina en el estrado, es de Hilary Mantel y es el segundo de una trilogía sobre Thomas Cromwell. Thomas Cromwell era el secretario, después ¿cómo se llamaba? El Lord del Sello Real y tal, de Enrique VIII, de Inglaterra. Y este es un tipo que era hijo de un herrero, o sea, un don nadie, un mierda, pero que fue escalando en puestos en la sociedad británica y acabó siendo, pues eso, el consejero del rey. O sea, y odiado por toda la nobleza, porque claro, era un pringao. Era inconcebible que un tipo que era hijo de un herrero llegara a eso. Y el tipo era el top, el que controlaba toda la política de Inglaterra de aquella época. El primer libro, que se llama La corte del lobo, describe el ascenso de Cromwell, o sea, como parte de... ¿Hay una serie de eso? Hay una serie, sí. Yo no la he visto todavía, pero hay una serie, sí. Y parte de cómo, bueno, de su origen y cómo desde ahí consigue escalar puestos hasta llegar a hacerse el secretario del rey.
sea, esa es la primera parte de la historia. Y lo consigue a base de que apoya al rey en su intención de divorciarse de Catalina para casarse con Ana Bolena. Entonces él hace todo lo posible para que ese matrimonio tenga lugar. Y ganas el él, favor. él ha llegado a ser abogado digamos, a base de ir pasando por puestos y tal y cual, ha acabado siendo abogado. Es un tío muy listo, súper listo, vamos. Y consigue, pues eso, consigue llegar a ese puesto gracias a que apoya al rey en eso y consigue que se case con Ana Bolena. La segunda parte, que es esta, Una reina en el estrado, es lo que va desde que coronan a Ana Bolena hasta que la matan, porque la ejecutan al final, bueno. Y él es el que urde la trama de ejecución. Ese es un Juego de Tronos de libro. O sea, este es espectacular. O sea, el libro este es... El primero me gustó mucho, pero se sale. Y además la autora... O sea, la autora tardó años en escribir toda la trilogía, muchos años. Y de hecho fue el último que escribió. O sea, acabó el último libro y creo que al año se murió. Vaya, pobre. O sea, claramente ella se metió en el papel del personaje de Cromwell, y Cromwell es un personaje de un relieve espectacular. O sea, una cosa como no he leído yo. Está muy bien contado, tiene una forma de narrar muy peculiar. O sea, no hay una narración continua de hechos, sino que te va contando como historia, o sea, como relatos. O sea, te está poniendo escenas. O sea, tú reconstruyes la historia a base de escenas y de recuerdos y de cosas por el estilo. Y está fenomenal. Le han dado el Booker por los 2 primeros libros. Yo creo que le hubieran dado el tercero también, pero se murió antes, así que... Son de los que dan en vida, como el Nobel. Sí, exacto. Sí. Ese es uno de los que he leído que me ha gustado muchísimo. Luego está Negra espalda del tiempo, que es de Javier Marías. Bueno, a mí es que Javier Marías me encanta. A mí también. Y Javier Marías yo sé que la gente o lo odia o le encanta. No tiene término medio. Tiene una forma muy peculiar de escribir y solo te encanta si te gusta esa manera de escribir. Es muy obsesivo, da vueltas a las cosas, hace muchos circunloquios, se va por las ramas, hace disquisiciones. Tiene un poco de flujo de pensamiento. Claro, pero hila muy bien las cosas, sostiene tesis muy, muy sólidas sobre algún argumento, se le obsesiona una cosa, una premisa, y le da vueltas y vueltas, se la ilustra y tal. Y este libro parte de... él escribió una novela que se llamaba Todas las almas, del colegio del College de Oxford. All Souls. Es de Oxford, sí, All Souls. Sí. El nombre del libro. Porque él estuvo allí de visita 1 año, me parece, o 2 años, no me acuerdo. Él estuvo allí, estuvo dando clase allí y tal. Y entonces es la vida de un profesor español allí. Entonces, como escribió la vida de un profesor español allí y él había estado allí, todo el mundo dio por sentado que aquello era biográfico. Entonces, él, que no era biográfico, él siempre ha sostenido que aquello era una total invención. No pudo parar la historia de que todos los profesores ingleses se identificaron con los personajes y tal, y incluso el personaje acaba teniendo una relación con una señora de Oxford y tal y cual, y entonces esa señora que sí que existía, pues todos pensaron que se había enrollado con el profesor español, él salió a desmentir, no, yo, por favor, yo no sé, conmigo no se ha enrollado nadie, esta señora será lo que sea, pero no conmigo y tal. Bueno, el caso es que no consiguió parar aquello, y entonces hay a partir de ahí empieza a hilar una reflexión sobre la realidad, sobre la vida, sobre la muerte. Todo muy bien hilado, todo pues va siguiendo toda la manera de contar de forma hipnótica. O sea, te acaba metiendo en historias muy complejas, empieza a meter personajes de los que habría hablado en la novela, que son personajes reales, y te cuenta historias de ellos y la relaciona con todo esto. A mí me pareció fascinante. Pero te tiene que gustar. O sea, esto no es para todos. Hay gente que esto le crispa. Por cierto, en Todas las almas hay... O sea, que es de los pocos libros que me he leído de Marías. La High Table. Sí. La escena de la High Table es que es graciosísima. O sea, High Table, no sé si lo sabéis, son escenas que se hacen... Le llaman la High Table porque es donde se sientan los profesores que están en alto. Entonces hacen esas escenas así... Y está todo, pues imaginaos, los ingleses en Oxford, pues está todo es ceremonioso. Entonces, él cuenta cómo tienes que estar un tiempo hablando con tu comensal de la derecha, otro tiempo con el de la izquierda, y cómo tienes que ir alternando. Sí, y además utilizan como una campanilla, algo así, para moverse de un lado a otro. Es todo delirante. Entonces lo cuenta como espontáneo. Claro, exacto, ¿no? Como de alguien que flipa con toda esa historia y nada, pues está cuenta una hate. Es muy gracioso. De hecho, la sala común esta de Harry Potter está inspirada en una de esas. En una de esas, sí. Y además tiene él es muy británico escribiendo, o sea, tiene una forma de pensar muy británica, porque yo no sé si es
Es filólogo, yo creo que es filólogo. Sí, el Sí, padre es estuvo- filó- la fue- fam- era filólogo, pero bueno, se exiliaron toda la familia eso a es, pero Estados estuvieron Unidos. viviendo allí, exacto. Don Julián Marías es filólogo. Entonces Sí. él tiene una visión muy británica de él. Y Tenía sus una visión escritores muy británica favoritos del- son, yo que sé, Virginia Woolf y Claro. el libro este de Tristan Dandy, que yo creo que lo tradujo también. Tristan Shandy. Sandy, eso. O sea, yo creo que él tiene mucha más influencia anglosajona que Sí. castellana. Sí, es un poco como Borges, pero de otra manera. Mm. Y entonces pues tiene una forma de escribir, o sea, una forma de narrar y tal muy británica. Él es muy flemático en la forma de escribir y tiene un humor fino, muy británico. Entonces tiene cosas muy graciosas, pero las cuenta de una manera como la cuentan los británicos, con mucha flema y mucha... Entonces, a mí me gusta mucho cómo escribe. Entonces este libro me gustó mucho. O sea, lo empecé a leer un poco así con escepticismo, porque no... Claro, cuando te lees la contraportada, pues realmente ninguna te incita a leer un libro de Marías, pero yo lo empecé a leer porque a mí Marías me gusta y bueno, me encantó este libro. He leído también Soldados de Salamina, de Javier Cercas. A mí Javier Cercas yo lo descubrí con Anatomía de un instante, que me parece uno de los mejores libros que he leído. O sea, es un libro, pero vamos, hay que leerlo. Es un libro súper recomendable. Va sobre el 23F. el 23F. Pero es igual, es un libro obsesivo que parte de una escena que es cuando entra Tejero, empiezan a pegar tiros y todos los diputados se agachan excepto 3, que son Carrillo, Suárez y Gutiérrez Mellado. Y entonces, a partir de esa escena empieza a reconstruir la historia, la intrahistoria del golpe, la historia previa, es casi una biografía de Suárez, de cómo Suárez llegó al poder y cómo consiguió llegar a donde llegó y... Bueno, y la hila con el resto de los personajes, te cuenta la Es un libro muy espiral, golpe. o sea, va dando vueltas a lo mismo, pero cada vuelta que da vas metiendo matices. Va metiendo de la matices, historia, va o sea, metiendo es buen más libro. historia. Sí. Es un pedazo de libro. Y Los Soldados de Salamina, a mí me gustó también mucho. Es la historia, a ver si me acuerdo bien, hay una historia de la Guerra Civil Española, que es que los rojos habían apresado a... ¿Cómo se llama este? Un falangista. Sánchez Mazas. Sánchez Mazas, eso es. Que es el padre de Sánchez Ferlosio, por cierto. Que es el número 4, tenía el carnet número 4 de Falange. De Falange. Entonces lo tenían apresado y creo que estaban en Barcelona, me parece. Entonces estaban llegando las tropas nacionales, entonces decidieron irse y fusilar a todos los presos que tenían. Entonces se escapa y lo persiguen, y entonces un soldado rojo lo encuentra, lo encañona y en un momento dado le dice, o sea, no dice nada, dice se nada, gira y se va. simplemente se gira y se va. Y cuando le preguntan le dice que no ha visto nada. Y, o sea, a partir de esa historia que él no entiende, nadie entiende, y esa historia la contaba Sánchez Ferlosio, porque su padre la contaba continuamente, pues a partir de esa historia él empieza como a intentar reconstruir ese hecho, de dónde salió, quién era ese personaje. Y es mitad real, mitad ficción, porque el personaje lo acaba encontrando, pero en realidad es inventado. Ese personaje no existe, pero bueno, ahí hay una reflexión sobre la guerra civil, sobre la empatía con la gente, bueno, una serie de cosas, pero está muy bien contado. O sea, está muy bien contado. Cercas es otro que tiene una manera de narrar muy peculiar. También es obsesivo, pero es de otra manera. Diría que es más ameno que yo también. Javier Marías. O sea, más para el... Más, de hecho, yo creo que Soldados de Salamina es un bestseller. Sí, o sea, realmente vendió mucho. Vendió muchísimo. Sí, yo me lo leí. David Trueba hizo la peli. Y sin haberlo leído, eso es de ver la película. No cae en este rollo maniqueo que tienen muchos libros ahora de que unos son buenos y otros son malos. Aquí hay seres humanos, ¿no? Exacto. Sí. De hecho, le echaron en cara que casi hiciera una apología del falangismo, y en realidad el libro no es una apología del falangismo, pero bueno, habla mucho de Sánchez Mazas, y habla mucho de la ideología del falangismo y cosas por el estilo. Entonces... Un pequeño paréntesis, he leído un libro, yo creo que este ha sido el año pasado también, porque lo he leído en Navidad, se llama Antología del Cuento Español de Posguerra. Es una antología que se hizo en los años 80 de cuentistas españoles, pero que no podían ser ni anteriores a la generación del 27, ni haber estado exiliados. Habían tenido que estar aquí, en España. Y Sánchez Mazas tiene un cuento y es francamente bueno. O sea, eso decía, que era un buen escritor. Es muy divertido el cuento. Todos son bastante deprimentes, pero este en particular es muy divertido. Dice que era un buen escritor, Sánchez Mazas. Pues sí, que le había leído algunas cosas y le habían gustado. Doy fe. Bueno, ese es otro. Luego leí otro que se llama Los valientes están solos, que es de Roberto Saviano. Este es sobre la historia del juez Falcone.
espectacular. O sea, está bien contado, pero sobre todo te metes en la psicología de un personaje que fue real y en cómo se implicó en la guerra contra la mafia hasta el punto de que le costó la vida. Y cómo él mismo era consciente de que su vida estaba en peligro y cómo eso influye en la relación con el resto de la gente, con su mujer, con su decisión de no tener hijos, cosas por el estilo. O sea, el libro es francamente bueno, muy bueno. Luego tengo Stoner, pero ya lo has comentado tú. Y el último que quiero comentar es uno de Henry James. Henry James a mí me encanta. O sea, Los papeles de Asper es uno que yo propuse, de hecho, para el club de lectura. A mí me gustó muchísimo ese libro. Y este es Retrato de una dama. Retrato de una dama es un libro gordo. Él cuenta que escribió ese libro porque conoció a una prima suya y su carácter le impactó, el carácter de esa prima. Esa era una chica bastante inteligente y además muy, muy liberal para la época en la que escribía, que es finales del siglo XIX. Y le impactó el carácter. Entonces, como que se le quedó en la cabeza ese personaje y dice que según transcurrían los años, el personaje fue creciendo, ganando relieve y al final decidió que tenía que escribir aquello. Entonces empezó a escribir una historia de una chica que es joven y que está en Estados Unidos, su padre se muere, entonces llega una tía y la tía la coge primero y después consigue dinero porque hereda una fortuna, con lo cual es una chica en estas condiciones bastante joven, pero que tiene dinero como para no seguir las pautas de una chica en esa época, que era casarse y ya está. Entonces, bueno, las decisiones que va tomando y cómo evoluciona. Prácticamente es un libro que yo creo que se escribe desde la idea del personaje y dejándose llevar un poco. O sea, cómo eso pues acaba... Ponerle a rodar al personaje y que la historia la descubre. Y eso cuenta la historia. Entonces, es un tochete, ¿no? Este libro. Es un tochete, pero él escribe, vamos, como Los Ángeles. Y todos los personajes tienen un relieve brutal. A mí me encanta Henry James. Luego tiene esta ambigüedad que tiene Henry James, que hay escenas de las que dices, hostia, aquí me estoy perdiendo algo seguro, porque se nota que hay una intrahistoria ahí, entonces es difícil a veces pillarlo. Es como, no sé si Otra vuelta de tuerca es un libro que hemos comentado aquí. Sí, lo comentamos es en el otro pasado. de Henry James, y es casi el paradigmático de Henry James, porque es uno que ha leído todo el mundo. Todo el mundo cree que es una historia de fantasmas y no lo es. Yo creo que no lo es. Es un libro que no va de eso. Y ese demuestra un poco el estilo de Henry James, que escribe de manera muy ambigua. O sea, escribe que parece que está contando una historia, pero en realidad tú tienes que leer bien entre líneas porque ahí te está contando otra cosa muy distinta. Entonces, bueno, a mí es uno de mis escritores favoritos. A Javier Marías le gustaba también, estoy pensando. Tenía buen gusto, Javier Marías. Bueno, y esto es todo. Así que... ¿Algún libro que tengamos que echar a la hoguera, que decirle a todo el mundo necesariamente que no lo lea? Seguro. Seguramente. A mí es que, como dice Mario, me da vergüenza reconocer que he leído algunos libros, pero... Yo he leído uno muy al final del año, se llama El mentiroso, de Miquel Santiago, que al parecer es un escritor que vende como churros y me ha parecido malo, lo peor, o sea, tontorrón, estereotípico. Aparte que está escrito, yo creo, para que le compren los derechos, que haga la serie de Netflix y hacerse rico. Me ha parecido penoso. Yo he leído uno de un autor que tiene bastante fama, Mario Lebrero, no sé si habéis oído hablar de él, No. Es un uruguayo, me parece. Tiene 3 o 4 libros de estos que son de culto, ¿no? Y uno de ellos, el primero de todos, de una trilogía que tiene, se llama, a ver si lo encuentro, se llama La ciudad. A ver, a mí este libro no me gustó nada porque, o sea, narra una pesadilla mía, básicamente. Quiero decir, es la típica pesadilla esta en la que te encuentras en un mundo extraño del que tienes que salir, pero no puedes salir, vas por un sitio que parece que puedes, pero luego te encuentras otro lío y todo te va impidiendo poder llegar al final. Eso es básicamente lo que narra el libro. Es un tipo que llega a una ciudad por motivos X y que intenta irse de ella y no puede. Y le pasa todo este tipo de cosas. Es muy onírico. A mí no me gustan nada los libros oníricos, pero encima es lo que te digo. O sea, casi narra una pesadilla mía. Entonces, como yo ya tengo mis pesadillas, pues no necesito que alguien me las cuente. Entonces, no me gustó nada, pero bueno. Pues, y ya está. Pues yo creo que ya hemos dado lectura para Sí. un añito, para tirar del hilo, ¿no? A veces, porque cuando a uno le gusta algo y empiezas a leer, o buscas, o te informas. Y... Sí, te da por un autor y te lees otro. Claro. ¿No? Sí. Bueno, pues nada.
Pues nada, el año que viene habrá que leerse al de Perón, ¿no? Si saca el libro este de Oxford. Pero ese es un libro académico, ¿sabéis? Ah. Que lo está, Los de Oxford, sí. lo está intentando escribir de forma que sea legible, pero es un libro académico. Es Sí, lo, sí. lo que para nosotros sería un paper, así que tampoco... No promete. Prefiero leerme el blog. Hombre, si estás interesado en saber por qué los romanos de la República Media siempre ganaban, pues es un buen libro. Si das por hecho que siempre ganan y ya está, no lo necesitas. Yo me creo tu versión ¿cómo se llama? Tu versión corta de una frase. Ganan porque llevan más cosas. Ganan porque llevan más cosas, ¿sí? Ese es el resumen del libro, que todavía no he publicado. Muy bien, pues nada, yonkis, os dejamos. Eso. Oye, si nos queréis recomendar alguna cosa que tengamos que leer, nos dejáis Exactamente, un sí, comentario sí, o en algo. los comentarios. se acepta. Si no paséis material. No, para mi cerebro, que está un poco desequilibrado, pues también se aceptaría. Para que esto se vayan quitando. Me estoy quitando. Yo lo dejo Ay, cuando pobrecito, quiera. que se me ha muerto. Eso es otra frase típica. Bueno, Muy bien, jóvenes, pues nada. Bueno. Hasta otro día. Que Adiós. leáis mucho. Chao. Adiós.